Muy buenas noches, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien y que esta palabra sea edificante para quienes la escuchen y que Dios trabaje en sus corazones y sigamos compartiendo su palabra, sigamos adelante nuevamente. Y bueno, para empezar, vamos con Salmos capítulo 22, versículo 16. Estamos retomando de la primera parte que habíamos comentado, que señala: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En esta traducción lo menciona de esa manera. Y el número 16 dice de la siguiente manera, y de ahí hasta el 31. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Y entonces, bueno, esta parte tenemos diferentes escenarios que se plantean, pero todo referente a lo mismo, a dar gloria a Dios. Y señala en la primera parte todo el sufrimiento que Cristo recibirá. Obviamente estamos hablando de pasado porque esto se escribió varios años atrás, como está relatando el sacrificio que va a recibir en el futuro desde que fue escrito este texto, como incluso se reparten sus vestidos y echan suertes para otros, porque hay que recordar que Cristo tiene en este momento del Calvario, bueno, varias piezas de vestimenta, y hay unas que sí se pueden repartir y hay otras que no se pueden dividir porque eso significaría que se estropea una prenda. Es como, por ejemplo, querer dividir una camiseta en dos partes, y obviamente esto sí se puede, pero no tendría una función útil como lo sería una sola camiseta estuviera unida todavía. Así que para eso se echan suertes
y bueno, es a través del azar que se quedara una persona con la prenda y de esta manera ya no tendrían que dividirse esos accesorios de vestimenta para que fueran tomados en cuenta de esta manera. Y entonces se tiene esa parte y también cómo se clama a Dios para que se libre de este mal que se está sufriendo. Obviamente una persona que estaba sufriendo mal escribió este salmo y esto son palabras que se traducen en lo que Cristo mismo vivió en el momento del Calvario y que también fueron empleadas como, bueno, adelantándose a los hechos que iban a ocurrir en ese momento. Pero aquí también tenemos otra parte y es muy importante anunciar a Dios y alabarle en medio de las personas, no tener ese miedo, esa reserva de decir toda la grandeza que es y que representa a Dios y todo lo que ha hecho en nosotros. Entonces, eh, aquí señala que hay que darle alabanza, hay que darle gloria y temerle en el sentido de ese temor reverencial, y no nos referimos necesariamente a tenerle miedo, pero sí a tener ese respeto profundo, a llevar a cabo lo que son las acciones que señalan en su palabra, poner su palabra en práctica y, como siempre lo he dicho, no ser oidores solamente de la misma, sino llegar a ser hacedores de su palabra. Así que, bueno, esta segunda parte de lo que se leyó señala cómo va a ser este futuro posterior y señala cómo las personas humildes serán saciadas, y aquí también nos señala cómo Dios es vida para quienes le buscan y como señala también su palabra, dice: buscadme y viviréis, y de esta manera, bueno, pues sus mandamientos son vida y son mucho más valiosos que el oro y la plata porque llevan enseñanzas no solo de la buena vida aquí en la tierra, sino de la vida posterior y la eternidad en la salvación. Entonces, bueno, de esta parte señala también que Dios junta a todas las personas de la tierra en ese tiempo, o las juntará. Eso echa a un lado la visión de que Israel es el pueblo escogido de Dios, y me refiero al Israel étnico, porque muchas personas piensan que ese Israel que tiene esa sangre es simplemente salva por compartir esos rasgos sanguíneos, cuando no es así. Se tiene que pensar entonces en un Israel espiritual, y a eso nos estamos refiriendo. Y cuando habla de todas las partes de la tierra, quiere decir que no solo se trata de una parte étnica, sino también a todas esas personas que creen en Cristo y que le dan en su corazón ese espacio para concebirlo como su Salvador y el único Hijo de Dios, que también es Dios dentro de esta forma y composición del mismo. Dios regirá las naciones y todos le adorarán. Incluso aquí dice que hasta los que no tienen vida, los que ya han descendido al polvo, lo señala como tal. Hasta las personas que no tienen esa capacidad de mantener
su, pues la vida, no se puede dar la vida a su propia alma, lo señala aquí. Entonces, todos anunciaremos las maravillas que ha hecho y que hizo también en nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar esta oración. Para dar paso a la palabra. En cuanto al Evangelio, Padre, muchas gracias por un nuevo día, una nueva semana, por permitirnos seguir compartiendo tu palabra. Te ruego que brindes en mí la sabiduría que necesito para expresarla de la manera correcta, que nos des ese entendimiento, no solo para comprender tu palabra, sino para llevarla a cabo, ser hacedores de tu palabra en nuestras vidas, ser un testimonio, que este tiempo sea para salvación, un instrumento para que las personas que se encuentran en las tinieblas de las falsas doctrinas salgan y busquen lugares verdaderos, lugares donde tú estés realmente y se lleve por acción todo lo que tu palabra dice y no solamente se encuentre las personas hablando de ti, sino que sean consistentes sus palabras, sus acciones y su corazón también. Úsame, Padre, para llegar al corazón de todas las personas que estén escuchando y que a su vez también les des fuerza para predicar, para seguir adelante y para arrancar de las tinieblas esas almas que se encuentran yendo para allá. Nuevamente gracias por esta noche y por permitirnos estar aquí nuevamente. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Vámonos a Mateo capítulo 5 y vamos a revisar algunas partes de Cristo mismo, sobre todo en las bienaventuranzas, e ir analizando un poco lo que esto significa. Entonces Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vamos a andar viendo varias características y propiedades que los hijos de Dios tienen y los galardones, todo lo que Dios provee en su misericordia, no solo galardones, sino esas bendiciones, pero como dije, se requiere un trabajo, un esfuerzo, y esa es la descripción de las bienaventuranzas. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí, haciendo un paréntesis, hay que recordar que, de acuerdo a la palabra, no se trata de estar entre las nubes. El paraíso no necesariamente son nubes, no es estar en el cielo con arpas, como dicen algunos, y coloquialmente lo representan de esa manera, sino más bien es estar nuevamente con una oportunidad en esta tierra que estamos habitando,
una tierra renovada, una tierra que va a ser muy diferente, empezando por quienes la componen, los animales con esta mansedumbre, con los humanos en un cuerpo glorificado. Y bueno, pues van a hacer muchas cosas, cuerpo incorruptible en este caso. Y aquí señala que a estas personas que son mansas, que no reaccionan en venganza y que no quieren hacer algo que recibieron, no quieren pagar con la misma moneda, esto representa también una bendición de recibir la tierra por herencia. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí muy importante, siempre esperamos que el bueno sea retribuido y que el malo pague. Hay que recordar que no hay justo ni a un solo uno, y el que se dice bueno, pues está mintiendo. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí con lo de misericordia, esta misericordia cada vez es menos viable, cada vez se está dando menos, las personas dejan de ser misericordiosas y sin piedad atacan, sin piedad hacen sus venganzas, sin piedad buscan afectar, sin piedad dejan a un lado el diálogo, el perdón, la sabiduría, no la buscan como tal y tratan de asestar golpes fuertes de diferentes maneras, golpes fuertes, por ejemplo, en la economía, estas personas que están a cargo de los países, sin piedad, se llevan los recursos, la gran mayoría de ellos, no digo que todos, pero tampoco digo que muchos sean justos, sin piedad, las personas tratan de buscar su propio bien sin importar sobre de quién estén pasando o recibir el menos mal posible o que otra persona reciba el mal que ellos merecían. Hay que recordar que Dios está mirando, está con pues la memoria de Dios es perfecta, Él sabe todo lo que se hizo, cuándo y cómo, y sobre todo con qué actitud en el corazón. Pero eso se les olvida a las personas, piensan que no hay nadie o por conveniencia niegan la existencia de Dios y dicen que no hay problema, que luego con sus acciones buenas pagan esto, pagan aquello y buscan resarcir el daño. Muchas veces no se hace correctamente, pero bueno, piensan que este mal que hacen es solamente pasajero y que Dios se le va a olvidar después de un rato, cuando no es así. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy importante, los que predican el verdadero evangelio van a recibir persecución. Hay que valorar lo que en la palabra de Dios está escrito, porque antes en la iglesia primitiva las personas tenían que irse memorizando para no dejar documentos escritos que pudieran ser incriminatorios o que representaran una mayor persecución. Tendrían que memorizarse diferentes libros de la Biblia y bueno, pues esto se traduce en que cada persona tenía una parte importante de la palabra de Dios y sí escribirlas en cuanto se pudiera, pero
si se trataba de estarse movilizando en diferentes sitios para evitar ser aprendidos o descubiertos, bueno, pues la memoria tenía que ser muy buena para estar llevando esa palabra a diferentes lugares. Y aquí viene otra cosa. Esta palabra, la palabra de Dios, es producto de muchos sacrificios humanos, de personas que han luchado por mantener esa palabra, por mantener el sentido correcto también. Y bueno, pues contra las personas que tenían otras ideologías, otras creencias que no llevan a ningún lado, creencias falsas y que las defienden sin importar llevar la contraria a sus mismas creencias. Por ejemplo, tenemos gente que piensa que la fe, perdón, que las obras llevan a la salvación. Y bueno, pues esto obviamente sabemos que no es así. La gente no se salva por obras y pues hacen malas obras, incluso perseguir, atacar, dañar y hasta destruir a las personas que predican el verdadero evangelio. Si la salvación es por obras, ¿por qué están causando daño a otras personas en este caso? Y en diferentes formas. O sea, dentro de lo que cabe en sus creencias, y aunque éstas sean herejías y vayan en contra, no les importa quebrantar las mismas con tal de que sean las únicas en un solo lugar o propagadas. Y entonces, pues aquí en el versículo número 11 lo enfatiza. Bienaventurados los que padecen persecución, es el 10, y el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si nosotros somos hijos de Dios, no vamos a estar cayendo en pecado muchas veces y tenemos que dejar de pecar. Aunque no les guste escuchar esto, tenemos que dejar de pecar porque esa marca pues es de los hijos de Dios. Si no les gusta escuchar que dejen de pecar, entonces son hijos del diablo. Y le pese a quien le pese, así tiene que ser. Y está en la palabra, sobre todo en el libro de Juan señala esto. Así que, bueno, pues muchas veces, como dice Juan Manuel Vaz, ha visto personas entrando nuevas, gente que invita a personas nuevas a su congregación, bueno, a la congregación de Dios que él administra, y quienes invitan se acercan al pastor diciéndole, no prediques de cosas tan fuertes porque él es nuevo y se va a espantar. Y pues él dice, si es de Dios, lo va a tomar para bien y no se va a echar a correr. Pero si no es de Dios, simplemente le va a ofender, se va a ir o no le va a gustar. Entonces, muchas veces van a mentir contra las personas que se están alejando del pecado. Muchas veces van a mentir y pues no va a haber de dónde agarrarlos. A Cristo que le quisieron inventar muchos falsos testimonios y nunca tuvieron un testimonio verdadero por el cual hacer esas acusaciones. Los testimonios que le argumentaban fueron puras falsedades y aún así no lo creyeron. En ese tiempo que estaba juzgando Pilatos, no creyó que fuera algo delictivo o incluso para recibir un castigo o una pena. Así que simplemente él dejó que esto fuera a manos de los judíos. Y bueno, pues este tipo de situaciones ya estaban vistas, ya estaban pensadas
para que sucedieran de esa manera, pero sin embargo los humanos las volvieron posibles. Así que, bueno, pues estas situaciones hablan de cómo las personas, los hijos del diablo, mienten. Si el diablo miente, que es su padre, entonces los hijos van a mentir en muchas formas y de muchas maneras. Y bueno, pues esta, esta forma de ser obviamente la van a tomar en contra de los hijos de Dios cuando estén predicando y cuando se trate de acusar, porque también el diablo es acusado. Entonces, aquí en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y no refiriéndonos a la secta con ese mismo nombre, nos podemos referir a que nosotros no tenemos que estar cayendo en muchas cosas que el mundo cae, empezando nuevamente por los pecados. Y dice en el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí a muchos judaizantes también toman eso como un argumento para llevar sus rituales a otras partes que están fuera de contexto como tal. Aquí, bueno, pues me conmueve cómo hay muchos de esos tipos judaizantes y cómo atacan con argumentos que tampoco comprenden, sí, pero sus ataques son tan certeros como los hijos del diablo los hacen, y obviamente pues no tienen a Dios en su corazón, entonces eso nos lleva a lo mismo. Entonces estamos en el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos hacia lo mismo. Y entonces, más adelante señala cómo en la ley muchas cosas se enseñaron de una manera, pero Cristo las enfatiza con el verdadero sentido, que es enfocado al amor al prójimo. Dice en el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, hasta nuestras mismas palabras está señalando que de alguna manera causan daño, como el alusivo a una muerte incluso. No se trata solamente de no matar, sino de evitar con nuestras palabras hacer daño o con cualquier otro tipo de acción, directa o indirectamente, tenemos que evitar este tipo de acciones. 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí nos dice de la misma manera que no tenemos que estar mirando, tenemos que cuidar nuestra vista, y de hecho lo enfatiza más adelante en el 29, diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y obviamente esto no hay que literalizarlo, porque muchas personas piensan que de esa manera funciona, pero no es así. Se trata de que no por algo que no hayamos dejado, algo malo en nuestras vidas,
bueno, vamos a ser echados al infierno por alguna cosa que no hemos dejado a un lado. No puede haber cristianos infieles, ni fornicarios, no puede haber cristianos bebedores, ni apostadores, ni parranderos. No puede haber cristianos que por que hayan dejado todo menos una cosa, obviamente de las pecaminosas. No puede haber cristianos corruptos, cristianos que amen trabajar con el soborno. No puede haber nada de este tipo de cuestiones. Así que es mejor cortar con eso y dejarlo a un lado para que no tengamos ese juicio como tal, y obviamente todo esto sujetándolo a la voluntad de Dios. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, has oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y dice Cristo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, en vez de estar jurando y perjurando que esto se va a hacer porque ya está bajo un juramento, mejor, si están las posibilidades y se puede asegurar en este sentido, pues decir que sí y hacerlo. Si no se puede, decir que no y no hacerlo, pero ser consistentes entre nuestras acciones y nuestras palabras. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la otra mejilla. En la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muy importante aquí, no se trata de dejarnos golpear, de dejarnos pegar, pero sí evitar la venganza. Tenemos que dejar a un lado la venganza porque no le estamos dejando a Dios ese momento. Dios a cada uno le va a dar la retribución conforme a su corazón, conforme a su fe, conforme a sus actos, conforme a todo en general. Y obviamente a sus hijos, aunque merezcamos lo peor, no estaremos pasando por esas situaciones porque Él nos otorgó inmerecidamente la salvación. Y bueno, pues de esa manera no cuenta, pero quienes no están en estas situaciones van a recibir todo de lleno, y pues hay que evitar entonces este tipo de venganzas. Si a un hijo de Dios, un hijo del diablo le hace mal, hay que tomarlo en cuenta que es simplemente cuestión de tiempo que Dios decida cuándo y cómo, a veces tarde, a veces temprano, pero su venganza siempre está presente, porque Él, como dije, siempre mira todo lo que sucede y tiene memoria de todo lo que se hizo. Y también, si un hijo de Dios le hace algo dañino a otro hijo de Dios, posiblemente haya sido por accidente o esté generando Dios mismo ese arrepentimiento en el corazón del que causó la ofensa. Así que, bueno, pues esta es cuestión también de estar pensando en cómo serían las cosas, pero también si alguien nos hace algo, hay que tomar de la siguiente manera, hay que realizar lo siguiente. 43.
oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántas veces hemos orado por personas que nos hacen daño? Y hay gente que en lo que nos dedicamos nos pueden llegar a envidiar, nos pueden llegar a causar mucho daño y podemos tener muchos problemas. Y obviamente Dios no permite que pasen a mayores, claro, si es su voluntad. Pero ¿cuántas veces hemos orado por esas personas que nos hacen la vida difícil, que nos envidian, esas personas que buscan hacernos daño, destruirnos, aunque no les hayamos hecho nada, o que buscan venganza sobre nosotros si en algún momento les hicimos algo, incluso estando en el mundo, que podamos haberle hecho algo a una persona y todavía seguir guardando ese rencor y resentimiento y buscando un momento o planeando algo para causar daño. Así que hay que orar, hay que bendecir, tenga mucho cuidado porque bendecir no necesariamente quiere decir que estemos diciéndole a una persona que Dios te bendiga cuando están haciéndonos daño. Y pues sí, sí entra en esa descripción, pero se refiere a no estar hablando mal de esas personas que nos causan daño, sino buscar algo de bien para hablar, y si no, mejor no decir nada, porque muchas veces podemos decirle a alguien enojado que Dios le bendiga y puede tomarlo como burla, como una cosa para ofenderse. Entonces debemos de tener cuidado y simplemente bendecir en nuestro corazón, si es el caso, en este tipo de situaciones. Bueno, hay que pedirle a Dios que nos guíe dependiendo de lo que se deba hacer de manera correcta. Y para terminar, bueno, pues dice que esto tiene una bendición, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hay muchas cosas que Dios nos da a todos por ser criatura suya, por ser la especie humana. Y bueno, pues lo que Dios le da a todos, no, pues bueno, pues son cosas que están, por ejemplo, en el medio ambiente, cosas que a todas las personas les brindan, como un trabajo, por ejemplo, una casa. Y bueno, pues todo esto sujetándolo a su voluntad, pero no a todas las personas les da la bendición de hacerlos sus hijos. Y bueno, pues ya con esto, todo lo que son las casas, carros, el sol, no significan nada, porque es un bien todavía mucho mayor el que implica de estar con Dios y de estar en sus manos. 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si dicen las personas que no podemos imitar a Cristo, que no podemos ser como nuestro Padre, están muy equivocados, porque debemos de apegarnos lo más posible a esa estatura del varón perfecto y dejar de lado las excusas de que nosotros somos humanos y que no podemos imitarlo en la mayoría de las cosas. Y no se refiere a que tengamos que esperar y buscar hacer milagros como lo dicen los de la prosperidad, pero sí llevar esa vida espiritual y esas acciones y esa fe que Dios mismo
pues hizo cuando vino aquí en la tierra Cristo, todo lo que implica. Y como digo y repito, enfatizando que las obras no llevan a la salvación y la fe tampoco. La salvación es por gracia y Dios la da a quien Él decide, pero bueno, pues también hay que rogar, hay que clamar para que los seres queridos sean salvos, y esto tal vez ya esté en la voluntad de Dios, pero para que tengamos esa calma y esa tranquilidad de que así será. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra un día más, una semana más. Te ruego que esto se lleve en práctica y no solo quede de escuchar a las personas, no solo se quede en los oídos, sino llegue al corazón, a la mente, que se memorice tu palabra, pero que se aprenda y se viva también. Que en los momentos de adversidad las personas vayan a tu palabra y que de ahí hayan esa paz y esa tranquilidad, ese confort que necesitan, que es verdadero, porque tu palabra es reconfortante más que muchas cosas materiales, incluso que cualquier cosa material. Tu palabra es reconfortante porque no alimenta el cuerpo sino el espíritu, y eso es algo muy bueno. El alimento espiritual siempre a través de tu palabra y de la locura de la predicación. Te ruego que sigas preparando personas para servirte, que saques a personas que se congregan en lugares de falsa doctrina y que busquen lugares de doctrina verdadera, que lleven en práctica tu palabra y en su corazón y en su mente, y que bendigas todos esos aspectos, pero que busquen tu reino y tu justicia para que todo lo demás sea por añadidura. Si alguien requiere salud, te ruego que se la brindes, pero primero bríndale, Padre, esa fe en ti, para que te den gloria y honra, y que esto no quede vacío, sino que cuando ven que tú hiciste todo eso, sean testimonio y que prediquen a personas que no creen, para que también les guíes tú a través de ese camino de la salvación. Gracias por todo y por una semana más de vida y una semana más para predicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y los guarde.